SK el pasado 25 de noviembre en las especialidades de neurofisiología y neurología, mañana han sido citados a declarar en calidad de imputados, por lo que han de acudir con su representación legal las jefaturas de dichos servicios. SK valora positivamente esta decisión. Entendemos que son las investigaciones judiciales las que van a arrojar luz sobre estas OPEs dopadas, imprescindible para acabar con este sistema clientelar y estructural que está asentado en Osakidetza con el conocimiento, el aval y el impulso de las direcciones. Ya que ni el Departamento de Salud ni la propia Osakidetza han tomado mínimo interés en su desmantelación. Como ejemplo, el pasado 19 de julio del 2019, SK dirigió un escrito a la consejera de Salud, la señora Murga, al director general de Osakidetza, el señor Diego, y a la directora de Recursos Humanos, la señora Uriarte, en el que poníamos en su conocimiento las irregularidades que este sindicato había detectado en la especialidad de neurocirugía. No solo no nos dieron respuesta a ese escrito, sino que tuvieron la desfachatez y la osadía de, mediante una resolución presentada el 30 de octubre, adjudicar provisionalmente esas plazas. Resolución, recordemos, firmada por la directora de Recursos Humanos, la señora Uriarte. Con esta actitud, tanto la señora Murga como el señor Diego como la señora Uriarte lo que están demostrando es que avalan e impulsan este sistema clientelar en la adjudicación de determinadas plazas médicas. Entendemos, por lo tanto, que se han convertido en cómplices necesarios de dicho sistema. Por lo tanto, exigimos al lehendakari Urkullu que lleve adelante la necesaria regeneración democrática que necesita el Servicio Vasco de Salud, que impulse investigación seria, imparcial, que lleve a la luz a estas OPEs y que acabe con este sistema y, por lo tanto, podamos arrojar transparencia dentro de lo que es el sistema de provisión y prevención de las plazas en Osakidetza. Si alguien de los presentes quiere preguntar algo, estamos a vuestra disposición. ¿Escribo yo? Para que yo pueda contestar a vuestras preguntas, escribir en el chat lo que consideréis oportuno. Bueno, pues gracias por atendernos. Recordar que mañana a las 10 de la mañana se llevarán adelante las declaraciones de estas dos personas investigadas, y que por lo tanto a las 10 de la mañana estaremos en los juzgados también para recoger o para hacer las declaraciones que consideréis oportunas. Gracias.